Estamos en Estado de Situación San José por Canal 3 con la compañía de los doctores Gustavo Salle y Enrique Viana, integrantes de la fórmula del PBA. Enrique, decía antes del corte que si hay algo que les da identidad al discurso de ustedes es la permanente denuncia de la corrupción en el manejo de la cosa pública a través de la clase que gobierna el Estado uruguayo. Y cuando digo clase o corporación, estamos hablando de clase política, clase gerencial, el PIT-CNT, esto que habló Gustavo antes del corte, que AEBU y el PIT-CNT todo no esté en contra de la bancarización obligatoria, debe ser por lo menos de aquellos que aprendimos otra filosofía y otra ideología, una de las contradicciones más increíbles en historia política en Uruguay, ¿no? Sin duda. También con los temas de medio ambiente. Yo siempre he dicho que los temas de corrupción y los temas de contaminación van de la mano, ¿no? Incluso en alguna experiencia que tuve en Brasil y en Argentina, comprobé que con mucho más adelanto en el tratamiento de los temas, corrupción y contaminación, problemas del medio ambiente van unidos. No en vano, cada vez que hablamos de una gran inversión, hablamos de un contrato de inversión. Y al mismo tiempo esa gran inversión trae problemas ambientales. Hemos tenido, por ejemplo, dos grandes ejemplos: la industria de la celulosa, una de las industrias más contaminantes en el mundo, y la industria extractiva de minería de cielo a gran escala, ¿no? En ambos casos fueron discutidos contratos de inversión y hoy todavía con el tema de la TIRI estamos enjuiciados en un mecanismo de arbitraje internacional sin saber en qué consiste esa demanda, en función de negociaciones bastante turbias que se hicieron en ocasión del gobierno de Mujica. Los temas de corrupción en Uruguay están vinculados a ese concepto que nosotros tratamos de imponer, que es la corrupción estructural. Es decir, más allá de los sobornos, más allá del cohecho, más allá de la coima, de untarle la mano a un funcionario público, que un privado le unte la mano a un funcionario público, vivimos en el Uruguay un mecanismo, un esquema de corrupción estructural. Lo cual lo hace más grave. Lo cual lo hace más grave y que supone, entre otras cosas, que en una misma olla están confundidos los intereses generales con los intereses privados, con los funcionarios públicos que trabajan o que actúan en función exclusivamente de intereses privados cuando debería ser todo lo contrario. Creo que un síntoma de eso fue aquella renuncia de Sentir, en la cual no hubo una sola voz de la oposición en el Parlamento que hablara. Silencio, exacto. Yo le pregunté a un senador de la oposición y me dijo: Neri, todos tenemos nuestros muertos en el armario. Exacto. De una sinceridad que francamente acongoja, ¿no? Exacto. Obviamente que además la corrupción tiene como un hermano que es la impunidad, ¿no? Y la impunidad se consigue o se consiguió previamente, al mismo tiempo, ¿no? Hubo quienes ya previeron que la corrupción iba a ser tan grotesca, iba a ser tan expuesta, que había que tener asegurada la puerta de entrada a los juzgados. Y asegurar tener la llave para la puerta de entrada a los juzgados fue la creación de la Fiscalía General y la imposición del nuevo Código de Proceso Penal, que aseguró que hubiera una sola llave, que alguien tuviera una sola llave para abrir esa puerta, y esa llave la tenía el fiscal general. El fiscal general que responde ideológicamente, políticamente y estructuralmente dentro de la concepción de los servicios descentralizados, por eso fue creado como servicio descentralizado, al presidente de la República, al presidente Vázquez. Nadie se investiga a sí mismo. Un poco lo que comentaba Gustavo. Es la antítesis de lo que uno piensa que debería ser una justicia independiente, ¿no? Exacto. Incluso yo siempre hago algunas comparaciones con lo que ocurre en Argentina y en Brasil, donde también se han producido modificaciones similares. Pero se ha dejado a salvo que en los delitos del poder, en los delitos de la corrupción, observamos, por ejemplo, que existen jueces de instrucción. Llámense Moro en Brasil, llámense Bonadío en Argentina. Y te agrego algo más que ayuda también. Sí. Digamos, por lo menos una parte de la prensa independiente del poder político. Sí, por en Uruguay, por lo menos la gran prensa, por supuesto, no existe ninguna independencia. Por supuesto. Yo creo que se alimenta una cosa de la otra, ¿no? Al no tener un poder judicial independiente, también es muy difícil tener una prensa independiente o exigirle a la prensa que denuncie que tenemos un poder judicial dependiente, un poder judicial sometido. Hoy en los hechos en materia penal no tenemos poder judicial. Con la ley de Fiscalía General, más el nuevo código, la justicia, ese poder tan importante que es el poder judicial, fue eliminado y entregado a una agencia de gobierno. El propio ministro Chediak lo reconoció cuando está diciendo que el 97% de las causas penales en Uruguay se resuelven en un pacto
que no se articula delante de un juez, sino que se articula en un servicio administrativo como la Fiscalía General. Gustavo, hablemos de objetivos posibles, que es, por ejemplo, la llegada de ustedes al Parlamento. En ese caso, que ese objetivo se cumpla en octubre, después te voy a hacer una pregunta que sé que te va a llevar toda una elucubración, pero en el caso que ustedes lleguen al Parlamento, ¿tienen definido qué proyectos de ley presentar, qué pelea dar en el Parlamento, cómo convencer a otros colegas para llevar adelante lo que ustedes consideran que se debe hacer a nivel de la legislatura uruguaya? Sin duda. A ver. Sin duda y en aspectos esenciales, estructurales, ¿verdad? Primer tema, ya estamos luchando, no hace falta ser diputado o senador. El avasallamiento del derecho a la libertad y a la propiedad privada. Dos derechos constitucionalmente consagrados, el derecho a la libertad, un derecho humano, avasallado por la ley 19.210 de obligatoriedad de la bancarización. Primer gran objetivo, derogar la ley de obligatoriedad de la bancarización. La bancarización es un acto de carácter jurídico, comercial, financiero, que debería depender estrictamente de la voluntad del ciudadano. Contratar o no contratar con un banco es una decisión de carácter personal, individual, lo mismo que decidir comprar un plasma, o ahorrar, o comprar un vehículo, o hacer un viaje. Es decir, no tiene nada de interés general, nada por lo cual el legislador deba obligar al conglomerado social. Pero además, el mismísimo Story dijo que es una gran ley para los uruguayos. Ahora, si es tan buena, ¿por qué no le da libertad de elección? Efectivamente. Segundo aspecto, muy importante, el argumento por el cual se bancariza es partir de la base de una desconsideración de los gobernantes hacia el pueblo. Cuando se dice para controlar, para evitar el lavado, yo le quiero decir a los gobernantes uruguayos que no pueden invertir la consideración y partir de la base de que la gran mayoría de los uruguayos son evasores o son lavadores. Esas son situaciones excepcionales. La gran mayoría de los uruguayos son buenas personas, trabajadores, cumplidores, no son evasores. Por lo tanto, la obligatoriedad de la bancarización en función de la inversión de la consideración y de la inversión del principio de inocencia o del principio de buen ciudadano es verdaderamente perverso. En segundo lugar, los grandes lavados hoy por hoy han involucrado al gobierno, han involucrado a amigos, asesores y abogados del presidente de la República. Ejemplo, el famoso turco que estafó en Turquía y no fue la ley de bancarización la que permitió descubrir. ¿El de la Ferrari? El de la Ferrari. Ajá. Se llegó a la investigación, no por la bancarización obligatoria, se llegó a la investigación porque se expuso a través de las redes. Y curiosamente, cuando se profundiza la investigación, se llega a la conclusión que lavó dinero a través de un amigo del presidente de la República, el que le vendió el avión, Carlos Bustin, que es amigo de Salgado, que es asesor de la presidencia de la República, que ahora están los hijos de Salgado, el hijo del secretario de la presidencia Toma y el hijo de Tabaré Vázquez, en un negociado en la Española con el tema de las ambulancias, con una aparente desviación de fondos públicos que le prestó el Estado a la Española, con una posible conjunción del interés público con el privado, del asesor, del presidente, es decir, con el Antel Arena de por medio. Con el Antel Arena de por medio, contratando en exclusividad ese servicio, todo muy oscuro, todo muy opaco, ¿verdad? Y no es la bancarización la que está descubriendo eso. Son precisamente los que nos impusieron la bancarización para controlarnos los que están sospechados de criminalidad. ¿Te das cuenta qué paradójico? El mismo Estado no respeta la bancarización. Por supuesto. Muchas veces vas a pagar con tarjeta y no te lo dejan. Bueno, todo el problema que tuvieron por el pago al contado de la marihuana, porque estábamos, entre otras cosas, vale la pena repetir esto, estamos ante un narcoestado productor. Mujica se encargó de subvertir los valores del Estado y convertirlo en un Estado narcotizante. Productor y distribuidor. Sí somos únicos. ¿Cómo? En eso sí somos únicos. No hay ningún otro país. En tener a Mujica como... No, narcoproductor. Sí, en lo otro también somos únicos. Sí. Ahí está. Bueno, te decía entonces que primer objetivo. Segundo objetivo, desmantelar la maquinaria de impunidad y encubrimiento que es la Fiscalía General. Más importante que eso, revertir el golpe de Estado técnico. A ver, señores, que quede claro.
Estamos en una dictadura. Yo me hago cargo. El doctor Vázquez es un dictador. ¿Por qué es un dictador? Y porque prácticamente eliminó el Poder Judicial. Ejemplo de que es un dictador. Lo denuncio por haber cometido el delito previsto en el artículo 177 y por las modificaciones legislativas, por el golpe de Estado técnico, la ley 19.334 que crea la Fiscalía General. No puedo ir a un juez. Entiendan bien, no puedo ir a un juez. Si yo voy con la denuncia al juez, el juez me dice, no, doctor, mire, de acuerdo al código, ley 19.293, usted tiene que ir a fiscalía. Y yo le tengo que decir al juez, pero señor juez, Ahí morí. la fiscalía, No el pasa jefe nada. máximo, es la persona que yo vengo a denunciar. Lo lamento, doctor, es la ley. Usted tiene que ir a denunciar a este sujeto, que es el jefe del poder investigador en el país. Ese absurdo lo votaron blancos, colorados, independientes y, por supuesto, el fraude amplio. Ni que hablar. Entonces, vos me decías, medida concreta, desmontar ese golpe de Estado técnico, volver al Estado de Derecho, volver a la tripartición de poder, poder judicial, que tiene una función de contralor, devolverle esa función de contralor, de controlar el funcionamiento legal de la administración pública. Y si hay delito, investigarlo, pero que no sea la propia administración, porque nadie se investiga a sí mismo. Así que ya ves que vamos teniendo otro, y ya te dejo. El cambio de inserción internacional del país, el cambio de este modelo agroquímico reprimarizador dedicado a la materia prima, que la llevamos hasta la zona franca, y en la zona franca ahí se produce el evento de la exportación. No es cierto que exportamos pasta de celulosa, eso es falso. Nosotros exportamos troncos. El acto de la exportación se produce en el momento que el tronco entra a la zona franca. Por eso todo ese Producto Bruto Interno de la zona franca no es uruguayo, en todo caso es finlandés. Y finalmente, Sí, porque nosotros hablamos como una embajada. claro, Una un territorio, soberanía, una cabecera de playa exacto. de territorio. Y finalmente, un cambio radical, sustancial en la educación. Tenemos que Yo diría volver a hacer una educación. volver a Ahora es un proceso de reconstituir, dinamismo. exactamente, volver a reconstituir una educación con criterios modernos, ¿verdad? Es decir, nosotros nos formamos en la típica escuela prusiana. Y creo que en este momento, a nivel internacional, países muy avanzados tienen un modelo que ha logrado superar en parte ese modelo de educación prusiano, pero del cual respeto algo que está absolutamente subvertido en este momento. A mí me gusta mucho el término subversión, porque yo considero que el fraude amplio es un movimiento subversivo, porque ha subvertido todos los valores éticos y morales del país. Una subversión para mal, negativa, para traer desvalores, para consagrar desvalores. Algo que no se puede perder de vista, que tenemos que recuperar, es el respeto a la figura del maestro, del profesor, del catedrático, el respeto a la figura del educador, que se ha perdido. Sí, de repente el nombre verdadero es invertió, no subvertió, ¿no? En el sentido del cambio dramático que lo hizo. Pero esta pregunta te la voy a tirar a ti, Enrique, para salvarlo a Gustavo, tenés que responderla, pero me imagino yo, el último domingo de octubre, ustedes electos legisladores, y se le acerca algún periodista y le dice, ¿y ahora quién van a apoyar en la segunda vuelta? Nosotros eso lo tenemos en lo personal muy definido. Que no vayas a decir algo que no está de acuerdo con el No, lado y te pase como en el Partido Independiente. Lo tenemos, no, exacto. Sí, son esas Hacemos preguntas. tranza con eso. Son las preguntas. Lo vas a hacer la Cero Andreoli del Partido Verde. Nosotros siempre decimos, repetimos hasta el cansancio esto, no somos más de lo mismo, no pretendemos ser más de lo mismo, no vamos a votar más de lo mismo. Consideramos que el Uruguay está, una de las grandes tragedias del Uruguay es que no ha habido oposición, como tú bien dijiste en el editorial hace un rato. Y por lo tanto, consideramos que existe un partido único del nuevo orden mundial, un partido único que prácticamente no tiene diferencia. Si tú hablas de cómo proteger al agua, no ves diferencia. Si tú hablas de ROUPM, no ves diferencia. Si tú hablas de bancarización obligatoria, puede haber algún matiz, pero tampoco nadie se la juega. Ahora vino el presidente, un directivo del Banco Santander, y se reunió con Martínez y con la calle Pou. Supongo yo que habrán hablado de dejar sin efecto la bancarización obligatoria.
Sí, extraño que se reunió solamente con ellos dos, ¿no? Sí, bueno, se reunió con los ganadores, ¿no? ¿Puedo decir? Y es el que juega los plenos, ¿no? De alguna manera aseguró que uno de esos dos va a ganar. No sé si sabés que hay alguien con un apellido Sanguinetti ahí en la vuelta. Puede ser, sí. Yo, perdoname, Neri, yo sé la simpatía que tú tenés por el expresidente Sanguinetti, pero yo creo que el expresidente Sanguinetti es responsable de mucho de lo que mal nos pasa hoy. No, es hablando de posibilidades electorales. Sí. Yo que vos no lo descarto. Sí, pero contestando tu pregunta inicial, no vamos a votar un Lacalle Pou, no vamos a votar un Sanguinetti, por supuesto que no vamos a votar un Martínez ni una cosa. Nosotros vamos a Ni tratar... siquiera que venga un partido y les ofrezca tomar en cuenta las propuestas de ustedes. No, esas cosas no. Ustedes no creerían que... Somos intransigentes en ese tipo de cosas. Hemos dicho, yo lo siento con un profundo dolor. Creo que blancos, colorados, independientes lo dejo un poco de lado porque la trascendencia ha sido menor, pero lo voy a incluir también. Blancos, colorados, independientes han hecho todos los esfuerzos posibles por dejar a los uruguayos que no éramos frente amplistas en el mayor de los desamparos. Me refiero a muchos funcionarios públicos que hemos sufrido el avasallamiento de nuestras libertades, de nuestros derechos como funcionarios, y sin embargo blancos, colorados, independientes miraron para el otro lado. Y cuando no, pactaron para entregarnos, como entregaron la Fiscalía a las fauces de Tabaré Vázquez. Entonces, yo tengo un profundo dolor. Yo siempre utilizo un poco esta frase, que puede ser un poco dura, lo admito. Yo identifico el enemigo. El Frente Amplio es el enemigo. Pero los partidos blancos, colorados e independientes son los traidores. Y es peor que el enemigo son los traidores. Es duro eso, sí. Por eso mismo, nosotros no vamos a votar en lo personal. El doctor Gustavo Sale piensa lo mismo que yo. No vamos a votar a traidores. No vamos a votar al enemigo, pero tampoco vamos a votar al traidor. Gustavo decía que no es fácil definir una democracia cuando el Poder Judicial, o los tres poderes de Montesquieu que le dan definición a una democracia, está avasallado y casi inexistente, por lo menos en cuanto a los más poderosos. Es decir, abajo tienen las penas que el código le implica. Y yo muchas veces pongo el acento, y yo sé que ustedes me han escuchado, la amistad que tenemos, que tampoco se puede decir que en nuestra democracia existen los derechos humanos. Con un asesinato cada 20 horas, con un robo cada 6 o 7 minutos, un desastre en la educación, un desastre en la atención de salud. Entonces, cuando no tenemos un poder judicial independiente, por lo menos a nivel alto, de aquella vieja predica que se decía que son todos iguales ante la ley, cuando los derechos humanos en el Uruguay son inexistentes en cuanto a la verdadera realidad de ellos, ¿qué es lo que le da sentido a la democracia uruguaya? ¿El voto nada más? ¿No te parece que es un desafío del futuro también? Estamos totalmente de acuerdo. Nosotros nos cuidamos de hablar de una democracia de carácter estrictamente formal y aún cuando mantiene formas muy menguadas también esas formas. Yo comparto 100% que en el aspecto sustancial no estamos frente a un sistema democrático. Y en lo formal, conforme lo acabo de explicar, tampoco. En lo formal acabo de explicar que estamos frente a un golpe de Estado, que estamos frente al avasallamiento del Estado de Derecho, estamos frente a un sistema arbitrario. Yo le llamaría el feudo del doctor Vázquez. Este es el feudo del doctor Vázquez. Y es el feudo del doctor Vázquez. Una persona tuvo tanto poder como tanto poder. Porque bien, era una junta militar que gobernaba también con civiles, pero con un poder tan concentrado como hoy por hoy existe en Vázquez. Y además, como tú lo dijiste, en primer lugar, cuando no hay poder judicial, cuando el poder judicial se elimina, ya no estamos en un sistema republicano. Porque se perdió el control popular. Cuando el poder legislativo está integrado por el oficialismo y la oposición, que prácticamente en los grandes temas piensan todo igual, piensan igual y votan igual, tampoco tenemos un poder legislativo, porque se supone que el poder legislativo, la influencia de las minorías es el control. Y eso también ha desaparecido. Entonces ya marcas dos poderes que prácticamente han quedado anulados. Eso te acerca a una tiranía, cuando el poder es único. ¿Y vos no crees que un nuevo tiempo Frente Amplio aceleraría ese proceso o lo profundizaría? Sí, por supuesto. No, si no tengo la menor duda. Yo le sumo a esto otro concepto que quizás es un concepto más elaborado, que es el concepto de Estado de Derecho. Cuando el poder es único, no tiene control parlamentario, no tiene un poder judicial que lo pueda juzgar por los actos de corrupción, pasamos a una situación donde el derecho ya no rige, donde la política se coloca por encima del derecho, a la famosa frase de Mujica. No tenemos Estado de Derecho, entonces anda contando.
No tenemos república, no tenemos separación de poder, no tenemos un poder judicial, no tenemos una verdadera democracia en la medida que la minoría no cumple con su función de control, su obligatoria función de control. No tenemos Estado de Derecho. ¿Qué tenemos? El feudo de Vázquez. Nos han llegado muchos mensajes por WhatsApp, una cifra que impresiona, ¿no? 165 en la actualidad. Pero me llama la atención que dice al doctor Gustavo Sassi, si le ofrecieran un ministerio de un gobierno diferente al actual, ¿aceptaría? Nosotros hemos sido muy claros en la definición de la situación de la política. Y nosotros tenemos un nombre para esta situación. Se llama Partido Único del Nuevo Orden Mundial. Hay que entenderlo bien. Son la misma cosa. Son el mismo perro. Y los collares son muy poco diferentes. No cambia nada que sea el gobierno de la calle Pou, de Larrañaga, de Amorín, de Sanguinetti, de Martínez o de Cose. Señores, cualquiera de esos individuos está absolutamente condicionado. Están condicionados porque este país no es soberano, no es independiente, no es autónomo, porque vivimos desprestados y porque además ellos filosóficamente están entregados a estos grupos de poder, lo que nosotros llamamos, Neri, la cleptocorporatocracia internacional, ese término que a la gente un poquito les sorprende, pero que es muy sencillo. Es Odebrecht, es UPM, OAS. Es cuando viene un corruptor, como el directorio de UPM, y le entrega la coima al equipo de gobierno del Fraude Amplio para que celebre el contrato genocida, y no sé si no más del Frente Amplio, un contrato genocida como es el contrato RO-UPM. En 7 minutos que van quedando, Ricky y Gustavo, me gustaría que ustedes respondieran de repente algunas preguntas. Como Álvaro que me dice, Álvaro Fernández, Alvarito Fernández, que me dice, acá en San José no he logrado encontrar formularios para firmar contra la bancarización. Pero él puede bajarlo. Alvarito, esto es muy sencillo. Esto es un movimiento popular. El interesado en luchar contra la obligatoriedad de la bancarización sos tú. No la bancarizacionobligatoria.com. Ahí te aparece un link, que es el formulario, le das al link, imprimís la hoja, la firmás y después, en todo caso, si no tenés aquí en San José a quién endársela, por correo a Ciudadela 1258, apartamento 301, y ahí llega a mi escritorio y conforma la gran pila de formularios que yo tengo la esperanza, amigos, de que vamos a llegar. Y vamos a lograr la libertad tan ansiada. Nosotros tenemos una última fecha que es el día 23. De abril. Sí, estamos pidiendo el 19 para poder armar todo el aspecto logístico de entrega. Pero como el 19 vence en turismo, lo extendemos hasta el 23. Es hazañoso estar cerca de alcanzar la firma a puro pulmón. A puro pulmón. Sumo también porque dimos una pelea a puro pulmón. Claro que dice. No, un solo partido importante que nos apoyara. Exacto. Y dimos una pelea, fíjense, contra el PIT-CNT, contra los banqueros, contra el gobierno, por supuesto, contra el gobierno y contra la falsa oposición. Y contra los grandes medios también. Contra los grandes Que medios. han hecho algunas publicidades subliminales con algunos artículos contra esta campaña Por la libertad. Por la libertad. Efectivamente. Voy a leer esto porque es de Oriana, que tiene casualidad el mismo nombre que mi hija, que dice, es muy desanimante escucharlo a ustedes. ¿Qué nos queda a los jóvenes? ¿Irnos del país? No, Oriana. Yo tengo nietos. Interesante No, muy bien, Oriana. Pero no te podemos mentir. Nosotros tal vez paguemos un costo muy alto desde el punto de vista electoral por ser como somos, decirte la verdad. No pintarte color de rosa lo que está muy mal y que tú lo podés comprobar. Tenemos un déficit de 3.000 millones de dólares anuales, tenemos una brutal deuda externa, tenemos un modelo productivo que es contaminante, tenemos ya todo contaminado los cauces de agua dulce del país, tenemos una forma de inserción internacional que no nos permite generar empleos genuinos. Gustavo, si tú me permitís, tomando un poco lo que el brillante editorial de Neri al principio, no somos estafa. Exacto, no somos estafa, como tú bien lo decías. No, pero respecto a esta pregunta que le hace respecto a esta pregunta es, perdón que diga esto, Gustavo, hace poco salió una encuesta que hizo la mismísima Universidad de la República y más del
los ha corrido. Los ha corrido. Es decir, echamos a los mejores para quedarnos con los peores. Y tú sabes que la casta política ha sacado a sus hijos al extranjero. La casta política tiene a la mayoría de sus hijos en el extranjero. Es dar la lucha, Oriana. Es dar la lucha. Primero es ser un joven responsable, ser un joven comprometido, ser un joven estudioso. No seguir el tren que impone el gobierno, que es la trivialización, que es la narcotización, que es la vida de la inmediatez, cuando la vida va pasando y se llega a etapas de madurez y vejez. Entonces, es dar la lucha, es tomar conciencia, Es amar el piso por el cual uno camina, es sentir el amor por la tierra propia, es también eso. Y yo sé que en el interior del país, me consta porque me considero un hombre del interior, pese a que soy nacido en Montevideo, existe esa... Correcto, sí, viví toda mi niñez en Fray Bentos, también trabajé en Artigas, viví en Salto. En el interior, el horizonte del ciudadano interior supera el pasillo del apartamento del montevideano. Y entonces es amar nuestra tierra, es sacrificarnos por nuestra tierra. Nosotros pedimos, Gustavo lo pide permanentemente, que quienes nos quieren acompañar van a tener que tener como lema principal sangre, sudor y lágrimas, un poco llevando la frase aquella famosa de Churchill. Nosotros realmente ofrecemos eso y pedimos también eso, pero lo pedimos en nombre del amor a nuestra tierra. Que alguien le quiera poner el título de patriotismo, póngale el título de patriotismo. Sí. Somos patriotas, con mucho gusto. Juana dice, soy colorada y tengo que reconocer que lo que dicen ellos en gran parte es verdad. Me hubiese gustado de mis dirigentes otra actitud frente al gobierno. Sí, claro que tiene razón. A nosotros también. A nosotros también. A nosotros nos encantaría que mañana, Neri, mañana, cuando nos faltan pocas firmas, los partidos tradicionales, el partido independiente, se sumaran a la campaña de la bancarización. Pero bienvenido sea. Es más, les voy a decir algo. En la actividad que tuve en el Río Santa Lucía, le pedí a Juan Sartori, que tiene medios económicos, que hiciera propaganda televisiva a favor de la libertad, contra la obligatoriedad de la bancarización. ¿Me preguntó qué era eso? No, bueno, no sabía por supuesto que le estuve... No, él de bancos y finanzas te conoce mucho, ¿verdad? La propaganda obviamente no la ha hecho por el momento. Dardo dice, si no recuerdo mal, la calle Pou dijo que si era presidente derogaría la obligatoriedad. Sí, correcto, pero a ver... Firmó la calle Pou, yo creo que Sanguinetti también. Sí, Sanguinetti firmó, es cierto. Sí, pero los partidos políticos que lideran Sanguinetti y la calle Pou, corregime si no es así, los lideran ellos dos, ¿o estoy equivocado? Sanguinetti yo diría que esa es una interna definida. Bueno, la blanca todavía ¿por qué los queda, partidos no salieron a dar la batalla como partidos, como instituciones partidarias? Si eso hubiera ocurrido, estaríamos sobrados el número de firmas. Pero los partidos no salieron. Claro, porque lo desilusionó bastante la acción de los líderes colorados. Claro, están a tiempo. Sí, tenemos 2 semanas todavía. Larrañaga, Mieres, Sanguinetti, Amorín, Antía, Pablo Mieres, Sartori, están a tiempo. O por el contrario, están condicionados por el sistema financiero. Forman parte de ese condicionamiento que nosotros le llamamos el Partido Único del Nuevo Orden. La sospecha es más que una sospecha. Y te voy a decir algo, Neri. Sí. Hay 2 proyectos de reforma. Y esto es muy sencillo, firmen los 2. Porque ya salga el nuestro, ya salga el de los centros comerciales. Lo importante es habilitar el mecanismo de democracia directa prevista en el artículo 331. Firmen los 2. Y si llegamos los 2, mejor. ¿Se dan cuenta? Enrique me dice, te escuché mal, lo dijiste en Carve, que aumentó 700% la deserción rural. Sí, Enrique, lo dije en Oriental, en nuestra comunidad oriental, de que gobierna el Frente Amplio, aumentó por 700% la deserción de la familia rural, lo cual significa este aumento brutal de los asentamientos, porque lamentablemente la gente que vivía del campo terminó yendo a engrosar los asentamientos, especialmente de Montevideo. Gustavo Salle, Enrique Viana, muchísimas gracias por haber venido de Montevideo a hacer este programa en vivo hoy aquí en San José de Mayo. Y desde la amistad, pero también de la condición de compatriotas, espero que el pueblo uruguayo confíe más en los patriotas que dan una pelea a corazón abierto con ustedes y un poco menos en los mentirosos, porque desde mi condición como compatriota ya estoy harto de que me mientan y que jueguen con el futuro de mis hijos.
Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación y gracias por estas palabras finales que llegan mucho. La primera vez que están en el año, pero esto viene largo porque lo de ustedes es a octubre, ¿no es así? Efectivamente, mucho más que en esta primera parada de junio. Nos acompañaron los integrantes de la fórmula del Partido Verde Animalista. Muchísimas gracias a los 169 mensajes que terminaron llegando en la noche de hoy. Una cifra espectacular entre WhatsApp, SMS y también correos electrónicos. Nosotros nos vamos a encontrar después de Semana de Turismo. Y en este caso, bueno, vamos a tener algún invitado local, pero desde ya confirmamos la fórmula de la Unidad Popular, integrada por el profesor Gonzalo Abella y por el sindicalista Gustavo López. Lo tendrán acá en vivo, en estado de situación, para que ustedes sigan conociendo la opinión de aquellos que van a estar en la pelea por las elecciones, tanto en octubre como en la segunda vuelta de noviembre de este año. Nosotros nos reencontramos, lo dicho, la semana que viene, en pleno lunes de Semana de Turismo, usted tendrá la repetición de este programa, se los digo para que lo manden de vuelta mensajes, porque estarán viendo un programa grabado, y el siguiente lunes luego de Turismo, con esa presencia prometida y esperemos que cumplida ese primer lunes después de Turismo. Nos vamos, a todos el deseo que pasen una muy, pero muy feliz semana y especialmente la semana de Turismo. Chao.